Hola, buenas tardes a todos y a todas. Les doy la bienvenida a nuestra clase del día de hoy en nuestra materia informática de los negocios. El día de hoy vamos a ver un tema importante para nuestra materia. Vamos a ver el tema de las tecnologías o tecnologías más bien para la información. Específicamente, el día de hoy nos vamos a enfocar en dos conceptos que son muy importantes, que son el hardware y que son el software. Recordemos que a lo largo pues, de nuestra materia hemos visto cómo la tecnología es una herramienta importante, es un pilar de actualmente, claro, de los negocios. Recordemos que hemos estado viendo que en el comercio tradicional, pues tal vez esta tecnología que tenemos actualmente no era tan relevante. Obviamente existía tecnología diferente o, por ejemplo, el hecho de que se crearan, no sé, carretas específicas para transportar mercancía y así poder comerciar, pues eso ya era tecnología, pero actualmente pues la tecnología se le da un enfoque más informático precisamente. Entonces, a lo largo de esta materia hemos estado viendo diferentes temas encaminados a cómo la tecnología actual ha ido facilitando el comercio, sobre todo el comercio internacional, el cómo esta tecnología al facilitar el comercio internacional también ayuda precisamente a que haya un mercado global, que haya una economía global, ya que precisamente gracias a esta tecnología, pues los países actualmente se encuentran conectados, pueden existir relaciones comerciales entre distintos países que se encuentran en distintos continentes gracias a la tecnología y también pues hemos ido viendo cómo el hecho de que actualmente existe un comercio electrónico pues facilita aún más esta relación comercial entre países, ya que precisamente el hecho de que haya empresas que presten servicio, más bien, ya que se puede lograr que haya empresas que presten un servicio o que ofrezcan un bien en un país y que el consumidor de ese servicio o de ese bien pues se encuentre en un país totalmente diferente. Eh, Dicho esto, pues se los digo a manera un poquito para ir retomando lo que hemos visto hasta el día de hoy. Básicamente, pues estos son, yo creo, en esto de pequeño resumen, ya les resumí los puntos más importantes que hemos estado viendo en esta materia y el día de hoy nos vamos a enfocar, nos vamos a adentrar un poquito ya a ver una de las tecnologías de la información, a una tecnología pues que nos ayuda a todas estas actividades que les he estado mencionando. Y pues antes de comenzar, nada más de mi oportunidad de compartir pantalla. Bueno, creo que ya se está viendo por ahí la presentación del día de hoy. Como les mencionaba, el tema del día de hoy es tecnologías de la información y vamos a ver dos conceptos muy importantes que son el hardware y el software. En esta clase nos vamos a enfocar en estos dos conceptos, los vamos a ver un poquito a fondo. Vamos a ver, en primer lugar, pues una pequeña introducción a las tecnologías de la información. Vamos a comenzar general para irlos adentrando ustedes en lo que son las tecnologías de la información. Y después ya nos vamos a adentrar ahora sí en el hardware y el software. Evidentemente, pues vamos a ver los conceptos por aparte, pero también un poquito en conjunto. Vamos a ver pues cuáles son los componentes básicos del hardware, perdón. Vamos a ver los tipos de hardware en los negocios. Después vamos a ver ahora sí el software. Vamos a ver qué es, vamos a ver una pequeña clasificación, vamos a ver los tipos de software empresarial que existen, vamos a ver interacción entre hardware y software, ahí vamos ya a retomar ambos conceptos en conjunto.
Vamos a ver las innovaciones en el hardware y el software para los negocios y pues para cerrar con una pequeña conclusión en donde también vamos a abarcar un poquito de cuáles son los retos a futuro en cuanto al hardware y en cuanto al software, en cuanto a estos dos conceptos que vamos a ver. Entonces, como les decía, vamos a comenzar a ver estos dos conceptos por separado, pero después vamos a retomarlos para verlos en conjunto. El objetivo de la clase del día de hoy es que ustedes tengan un conocimiento sólido sobre los componentes fundamentales de hardware y de software y también que ustedes conozcan la relevancia de estos dos elementos, de estos dos componentes en el desarrollo y en el funcionamiento de las soluciones tecnológicas y empresariales. Este tema busca que ustedes comprendan las características y comprendan las funciones de los distintos tipos de hardware y los distintos tipos de software que son utilizados pues evidentemente en los negocios. Desde obviamente, pues esto va desde dispositivos de computación hasta aplicaciones empresariales y también, pues la idea es que ustedes aprendan en cómo su integración puede optimizar operaciones y también mejorar la eficacia organizacional. Al finalizar este tema, el objetivo es que ustedes sean capaces de evaluar, de seleccionar y también de gestionar tecnologías de información adecuadas a las necesidades específicas de una organización, apoyando evidentemente a la transformación digital y también al crecimiento sostenible del negocio. Dicho esto, vamos a comenzar con el primer tema, que como en todas las clases es una pequeña introducción. De esta pequeña introducción, vamos a adentrarnos primero de manera general a las tecnologías de la información para ya después enfocarnos al software y al hardware. Las tecnologías de la información se pueden definir como un conjunto de herramientas eh, que son el hardware, que son el software y servicios que permiten la gestión, que permiten el almacenamiento y también la transformación, la transmisión de información en las organizaciones. Eh, las tecnologías de la información pues son clave para el éxito de cualquier empresa en el entorno actual. Van desde la optimización de procesos hasta la toma de decisiones. Estas tecnologías de la información pues juegan un papel esencial en la competitividad de las organizaciones. Es importante comprender que dentro del ecosistema de la tecnología de la información, el hardware y el software pues son dos elementos inseparables. Les digo, vamos a ver estos dos elementos por aparte, por separado, para comprenderlos mejor, pero al final de cuentas, pues siempre son dos elementos que tienen que estar juntos porque dependen uno de otro. Uno está creado para que el otro también sirva. Entonces, pues al final de cuentas, para materia de análisis se les puede separar, pero para utilizarlos no se puede hacer esta separación. El hardware ya pues diciéndoselos de una manera un poquito general, el hardware proporciona la infraestructura física, mientras que el software define el cómo utilizamos esa infraestructura. Como les digo, uno no funciona sin el otro. Para que el software funcione requiere de un hardware y pues el hardware es el elemento físico. Sin el hardware no se puede utilizar el software. Son dos elementos que están relacionados y que no se pueden separar. Eh, bueno, les decía que estas tecnologías de la información son fundamentales para mejorar la eficiencia operativa, para tomar decisiones más informadas y también para facilitar la comunicación interna y externa. Yo creo que a lo largo de las clases hemos visto mucho esto de mejorar la eficiencia operativa y tomar decisiones informadas. Ya lo hemos explicado en otras clases, no está de más retomar un poquito que el hecho de tomar una decisión informada pues implica tomar una decisión correcta o al menos existe una mayor probabilidad
de que se tome una decisión correcta cuando la indecisión es informada. Entonces, pues es muy relevante. Es por eso que se ha estado desarrollando la tecnología que ayuda a las empresas, que ayuda a los negocios para poder tomar decisiones informadas. Pero además, otro punto muy importante es precisamente el de la eficiencia operativa, ya que también esto lo hemos repetido en otras clases, no, bueno, está de más recordarlo, ya que recordemos que las empresas siempre van a buscar producir más, pero gastando menos. Entonces, las empresas siempre van a buscar reducir los costos de producción, pero además ser más eficiente al momento de producir. Entonces, pues las tecnologías precisamente nos sirven para eso. Eh, no es su única finalidad, pero sí es una de las finalidades más importantes de la tecnología. Eh, bueno, dicho esto, ya nos adentramos a lo que son las tecnologías de la información. Decíamos que son herramientas. Entre estas herramientas se incluye el hardware, también se incluye el software, se incluyen los servicios que permiten la gestión y que la función de estas herramientas es la gestión, es el almacenamiento y es la transmisión de información en las organizaciones. Quiero que se queden con esa idea. Ya que exploramos este concepto, vamos a explorar ahora a detalle los componentes de estas tecnologías de la información y pues vamos a ver también su impacto en los negocios. Precisamente estos dos conceptos que vamos a ver a detalle, bueno, en esta diapositiva ya se resume lo que les acabo de decir. Aquí está la definición de las tecnologías de la información, la importancia de las tecnologías de la información en los negocios y la relación entre el hardware y el software. Bueno, ya que vimos esto, vamos a pasar ahora sí a estos dos elementos que son importantes, que son el hardware y el software. Primero vamos a ver el hardware. Vamos a ver cuáles son los componentes básicos del hardware. El hardware es la base sobre la que funcionan todos los sistemas informáticos. Obviamente, el hardware pues tiene varios componentes. Está compuesto por varios elementos. Primero, contamos con una unidad central del proceso, que es el CPU. Este es el componente encargado de realizar todas las operaciones lógicas, todas las operaciones aritméticas que son necesarias para ejecutar las aplicaciones. En otras palabras, el CPU o la unidad central de proceso es el cerebro del ordenador, por así decirlo. Es el responsable de ejecutar instrucciones y de realizar cálculos. Así como el cerebro en el cuerpo humano es el encargado precisamente de dar las órdenes al cuerpo, el CPU ya en un sistema informático es el cerebro de ese sistema informático. El CPU es el encargado de ejecutar todas las instrucciones que se le den que se den en el sistema y también realizar los cálculos necesarios para ejecutar las aplicaciones, ya que al final de cuentas, pues los sistemas informáticos funcionan así, funcionan a través de operaciones lógicas y el que hace las operaciones lógicas es el CPU. Después, también tenemos la memoria RAM como otro componente del hardware. La memoria RAM actúa como un almacén temporal que permite que los datos estén disponibles de manera inmediata para el CPU. Entonces, la memoria RAM almacena estos datos que la CPU va a utilizar para hacer tareas de una forma más eficiente. De ahí que sea pues importante el hecho de tener más o menos memoria RAM, porque entre más memoria RAM existe pues esta posibilidad, o más bien entre más memoria RAM tiene como consecuencia que esta ejecución de las tareas se haga de una manera más eficiente, porque permite un mayor almacenamiento de datos y una mayor eficiencia al momento de actuar, al momento de transmitir estos datos al CPU para que pueda ejecutar la tarea que se le está solicitando. Por otro lado, también tenemos los dispositivos de almacenamiento.
Los dispositivos de almacenamiento, como su nombre lo dice, son los dispositivos, es el componente del sistema informático en donde se almacenan todos los datos y permite guardar estos datos a largo plazo. ¿Qué es la diferencia con la memoria RAM? La memoria RAM almacena estos datos de manera temporal para ayudar al CPU a ejecutar aplicaciones, a ejecutar tareas. En cambio, las unidades de almacenamiento, como los discos duros o las unidades de estado sólido, nos permiten guardar datos, pero a largo plazo. Entonces, pues los datos se quedan ahí almacenados, nada más. Es meramente, como su nombre lo dice, algo que nos sirve para almacenar y nada más. Y bueno, por último también tenemos a los periféricos como los teclados, impresoras, que son piezas críticas para la interacción y para el almacenamiento de información dentro del ecosistema empresarial. Estos periféricos pues permiten la interacción con el sistema, como ya les decía, son los teclados, son los ratones, son los monitores, son las impresoras. Eh, Básicamente, todos estos son elementos del hardware. Son los componentes al menos básicos del hardware. Puede que existan otros más, pero por el momento vamos a quedarnos con estos elementos que vimos porque son los básicos y son los que importan para nuestra materia. Que bueno, pues como se pueden dar cuenta, ahorita estamos viendo esto de una manera más genérica, no es en realidad con acentuación en materia de economía, porque pues primero vamos a, como les decía, vamos a conocer estos dos elementos de manera general, vamos a unirlos y ahora sí vamos a enfocarnos en la economía. Bueno, de hecho, con esto comenzamos un poquito a ya entrar en materia. Vamos a ver como siguiente punto los tipos de hardware en los negocios. En los negocios es fundamental contar con una infraestructura de hardware robusta. Los servidores, por ejemplo, son esenciales para manejar la gran cantidad de datos que las empresas generan y utilizan. Estos dispositivos permiten que los empleados accedan a la información de una manera rápida, de una manera segura. Entonces, los servidores son pues prácticamente un hardware dedicado a gestionar, dedicado a almacenar y distribuir datos a través de redes empresariales. Como les decía, estos servidores pues son muy útiles dentro de las empresas para que como manejan una gran cantidad de datos, pues están almacenados en los servidores y es muy fácil para los empleados que forman parte de la empresa acceder a esos datos que se encuentran en el servidor. Basta con que esos trabajadores tengan acceso a ese servidor y a- una vez que entran en el servidor, ya pueden acceder a todos esos datos y a toda la información que se encuentra almacenada en ese lugar. Por otro lado, las computadoras de escritorio y las computadoras portátiles, pues son herramientas imprescindibles para la productividad diaria, mientras que los dispositivos móviles, por ejemplo, pues también han revolucionado la forma en la que trabajamos, ya que permiten pues acceso a sistemas empresariales desde cualquier lugar. Normalmente, para acceder a estos servidores que les digo, las herramientas que se utilizan son precisamente las computadoras de escritorio, los portátiles. Por eso son herramientas importantes para las empresas y obviamente a través de estos aparatos también se pueden realizar otras actividades de la empresa. Eh, pero actualmente con los dispositivos móviles, como estos han ido evolucionando, ya nos permiten hacer más actividades dentro de ese dispositivo móvil. Y no solamente hablamos en el contexto empresarial, en general, pues los dispositivos móviles ya nos permiten hacer muchas cosas. Evidentemente, esto también impactó en el tema empresarial. Ya permiten, como les digo, acceso a sistemas empresariales desde cualquier lugar, lo que facilita más todavía el acceso a la información, el acceso a los servidores, porque ya no es necesario que estés en un lugar determinado para poder acceder a esa información, para poder acceder a esos datos. Lo puedes hacer incluso desde la comodidad de tu casa. Por último,
las soluciones de almacenamiento en red, como las NAS, nos permiten o permiten más bien a las empresas gestionar grandes volúmenes de datos de una manera eficiente y segura. Y obviamente con un respaldo centralizado. Que pues este avance también es importante ya que se almacenan grandes volúmenes de datos que pues normalmente las empresas manejan datos a gran escala, o sea, son mucho la información que manejan las empresas y bueno, este tipo de herramientas nos permiten almacenar todos estos datos, toda esta información y pues posteriormente implica que los empleados pueden acceder a estos servidores, perdón, a esta información también. Ya vimos lo que es el hardware, ya vimos un poquito su aplicación en los negocios. Ahora vamos a ver el otro elemento importante para la clase del día de hoy, que es el software. Vamos a ver primero una pequeña definición. El software es la parte lógica que le da vida al hardware. Es el conjunto de programas e instrucciones que permiten al hardware realizar tareas específicas. Como ya lo vimos, el hardware pues es el elemento físico nada más. El, el hardware es literalmente la pantalla, el ratón, el teclado, es los componentes internos, lo físico, es el disco duro, literal, donde se guardan los datos, pero todo este hardware está construido para ejecutar ciertos programas, para ejecutar ciertas tareas. Bueno, el software son esos programas que le permiten al hardware realizar tareas específicas. Por ejemplo, los sistemas operativos son software porque casi, pues prácticamente sin un sistema operativo no puede funcionar un hardware. Entonces, pues ese podría ser un ejemplo de un software. El software de sistema, como los sistemas operativos que les acabo de mencionar, permite que los recursos del hardware se utilicen de manera eficiente y que los usuarios puedan interactuar con las máquinas, que ese es otro punto muy importante. Precisamente el software es lo que nos conecta a nosotros con el hardware, permite que nosotros podamos interactuar. Por ejemplo, el entrar a una plataforma bueno, a un buscador en una computadora, lo hacemos a través de una aplicación y esta aplicación funciona a través de un sistema operativo. Bueno, todo eso es software. Sin el software, pues prácticamente existiría nada más la carcasa, existiría nada más la pantalla, pero no podríamos utilizar nada. El software de aplicación, por su parte, está diseñado para cumplir con tareas específicas, desde el procesamiento de texto en una suite ofimática hasta la gestión de toda una empresa con un software ERP. Es decir, eh, se diseñan, se programan diversas aplicaciones para hacer tareas específicas. A eso nos referimos con software de aplicación. Además, el software de desarrollo también juega un papel esencial, un papel crucial para los programadores que crean nuevas soluciones, lo que impulsa la innovación dentro de las organizaciones. Básicamente, el software de programación permite que las personas puedan programar otras aplicaciones. Puede ser, por ejemplo, programar aplicaciones para software de aplicación, por ejemplo, programar software de sistema, entre otras cosas. Pero al final de cuentas, pues para eso nos sirven los software de programación. En realidad, pues todos estos software que vimos son muy relevantes porque, por ejemplo, el software de programación se utiliza para los otros dos y si no existieran los software de sistema o de aplicación, pues ¿para qué necesitas el software de programación, verdad? No tendría una funcionalidad. Y sin el software de sistema no pueden existir un software de aplicación porque sin un sistema operativo no se puede ejecutar otra cosa. Básicamente el sistema operativo pues ayuda
a que se puedan crear aplicaciones y esas aplicaciones poder utilizarlas nosotros. Ya para encaminarlo o acentuarlo un poquito al tema económico, vamos a ver tipos de software empresarial. El software empresarial está diseñado para mejorar la eficiencia y la gestión dentro de las organizaciones. Un ejemplo clave son los sistemas ERP, es decir, sistemas de planificación de recursos empresariales, que permiten integrar todos los aspectos operativos de una empresa en un solo sistema. Esto mejora la comunicación entre departamentos y además reduce los errores. También están los sistemas CRM, que son fundamentales para poder gestionar las relaciones con los clientes, ayudando a las empresas a entender mejor sus necesidades. El CRM, pues, incluso nos puede hacer una lista de los clientes potenciales y nos puede hacer una lista de cuáles son los intereses, qué es lo que buscan esos clientes potenciales. Por eso es una herramienta también importante dentro de los negocios. El software, otro software, por ejemplo, puede ser el de Business Intelligence, que permite que las empresas tomen decisiones estratégicas basadas en datos precisos, mientras que el software colaborativo, por otra parte, facilita el trabajo en equipo, especialmente en un entorno cada vez más remoto. Antes de continuar ya con el siguiente punto, les pregunto si hasta aquí existe alguna duda. Bueno, vamos a pasar con con el siguiente punto, perdón, que es la interacción entre el hardware y el software, que pues ya he adelantado un poquito de esto, ya hemos hablado en diapositivas anteriores de esto. Es crucial entender que el hardware y el software no funcionan de una manera aislada, sino que dependen mutuamente uno del otro para poder operar. Sin software, pues el hardware sería inútil, ya que no tendría instrucciones sobre qué hacer. Y del mismo modo, el software no podría realizar ninguna tarea sin el hardware, porque pues el hardware no ejecutaría esas instrucciones. Un ejemplo de esto, o de esta relación, es el ciclo de procesamiento de información, donde el hardware gestiona la entrada de datos, el procesamiento y la salida, y todo esto está orquestado por el software. El software le manda las instrucciones y el hardware las ejecuta. Esta interacción, pues, es el núcleo de las tecnologías de la información. De esto, pues, no amerita mayor explicación, ya lo hemos visto en diapositivas anteriores. La idea principal aquí, o con lo que me gustaría que ustedes se queden, es que estos dos elementos se encuentran relacionados entre sí. Dependen uno del otro y si no existe uno de ellos, el otro no puede funcionar. Como siguiente punto, tenemos las innovaciones entre hardware y software para los negocios. El avance constante de las tecnologías de hardware y de software está transformando la forma en que operan las empresas. Por ejemplo, la computación en la nube, que ha eliminado la necesidad de invertir en costosas infraestructuras de servidores, mientras que pues también se ha permitido a través del Internet de las Cosas, o abreviado como LOT, se ha permitido la conectividad de dispositivos en tiempo real para monitorear y para gestionar procesos a distancia. En esto en cuanto al hardware, ¿verdad? Esto es lo que los avances tecnológicos y la innovación que nos han traído en este ámbito. Pero en el ámbito del software, actualmente existen herramientas de inteligencia artificial y de análisis predictivo que permiten a las empresas anticiparse a tendencias y también optimizar operaciones de una manera más productiva. Todas estas innovaciones pues están redefiniendo el panorama empresarial y también están creando nuevas oportunidades de crecimiento. Ya para ir cerrando con la clase del día de hoy, vamos a ver la conclusión. Como lo hemos visto, el hardware y el software son pilares fundamentales
de las tecnologías de la información en los negocios. Aunque estas tecnologías ofrecen grandes oportunidades, también presentan retos significativos. La seguridad de la información es una preocupación constante, especialmente en un entorno donde los datos son uno de los activos más valiosos de las organizaciones, por ello de que les decía que hay que tomar decisiones informadas. Además, los costos asociados con la implementación de nuevas tecnologías pueden llegar a ser elevados y las empresas deben estar preparadas para invertir en la capacitación continua de sus empleados. Sin embargo, pues aquellos que adopten estas tecnologías y gestionen estos desafíos de manera efectiva, pues van a estar en una posición privilegiada para liderar en el futuro. Pues básicamente es lo que concluimos de este tema. Y antes de terminar con la clase, me gustaría recordarles la actividad de esta semana. La actividad de esta semana es un cuestionario que consta de 10 preguntas. Como todos los cuestionarios que hemos puesto, pues es de opción múltiple y abarca temas del curso, ¿verdad? Tiene una duración de 1 hora. Desde que empiezan, tiene 1 hora para completar el cuestionario. Cada uno de ustedes va a tener 2 intentos para completar este cuestionario. Recuerden que la calificación oficial es la calificación más alta que obtengan en la actividad. Es importante que realicen este cuestionario porque es una actividad que se considera para la evaluación general del curso, por eso es muy relevante que lo hagan. La fecha límite para presentar el cuestionario es el 20 de octubre del 2024 a las 23:59 horas. Después de esa hora ya no se aceptan cuestionarios, ya no cuentan en la calificación. Como siempre, pues les recomiendo que se aseguren de contar con una conexión de internet estable para que no tengan problema, que revisen sus respuestas para poder maximizar su calificación. Recuerden que si les damos otra oportunidad es precisamente para que mejoren su desempeño, entonces pues analicen los errores que cometieron en el primer intento y subsánenlos ya en el segundo intento. Ya pues para finalizar, les recuerdo también que cualquier duda que ustedes tengan de la actividad, que ustedes tengan de los temas que vimos el día de hoy, de la clase, no duden en comunicarse conmigo por medio de la plataforma y ahí sin ningún problema les ayudo a resolver cualquier duda, cualquier pregunta que ustedes tengan. Dicho esto, sería todo por la clase del día de hoy. Les agradezco mucho su atención y nos estaremos viendo en una próxima clase. Muchas gracias.